Las crecientes tensiones entre ricos y pobres, los problemas para gobernar los territorios conquistados con instituciones que habían sido pensadas para administrar una ciudad y el desmedido afán de lucro y poder de los más adinerados condujeron al estallido de una guerra civil que acabó con la República. Esta guerra enfrentó a dos grandes partidos, el de los demócratas o populares, formado por plebeyos pobres y algunos plebeyos ricos, y el de los senatoriales, integrado por patricios y plebeyos de familias tradicionales. El primer episodio de la Guerra Civil se produjo en el 133 a.C., cuando Tiberio Graco impulsó la reforma agraria que establecía la entrega de parcelas de tierras públicas a los campesinos desposeídos. Otra de las medidas propuestas por Tiberio Graco era que el Estado vendiera trigo a precios más baratos, pero los senatoriales obstaculizaron la aprobación y mandaron asesinar a Tiberio. Los populares tomaron revancha en el año 107 a.C., cuando Mario, un cónsul y comandante militar, impulsó la reforma militar que permitió la incorporación de los indigentes, es decir, quienes no poseían bienes, a las legiones romanas. Surgió así un ejército profesional y permanente al que los ciudadanos ingresaban por propia voluntad, a cambio de una retribución llamada soldada. Tras la muerte de Mario, Sila, un patricio que defendía los intereses del orden senatorial, derrotó con sus legiones a los populares. El Senado nombró a Sila dictador con derechos de vida y muerte sobre los gobernados. Después de la muerte de Sila, en el 78 a.C., se desencadenó una revuelta de esclavos, encabezada por Espartaco. La rebelión fue sofocada por las legiones que comandaba Pompeyo y Marco Craso, que se hicieron nombrar cónsules y se aliaron a un hábil político, Julio César, para formar un triunvirato que pretendía arrebatarle el poder al Senado. Tras la muerte de Craso en una batalla en Siria, estalló la guerra entre Pompeyo y César, quien había conquistado la Galia y desembarcado en las actuales islas británicas. La victoria final correspondió a Julio César, quien concentró en sus manos casi todos los poderes del Estado. Para impedir que se proclamara rey, un grupo de senadores lo asesinó en las puertas del Senado el 15 de marzo del año 44 a.C. Luego de la muerte de César, sus principales partidarios, Marco Antonio, Lépido y Octavio, lucharon entre sí para repartirse el poder. Esta nueva guerra civil terminó con la victoria de Octavio sobre Marco Antonio y su aliada Cleopatra, la reina de Egipto. Cuando Augusto regresó a Roma en el año 27 a.C., el Senado le otorgó gran cantidad de cargos y dignidades: el consulado sobre la ciudad, el proconsulado sobre las provincias y los títulos de príncipe y augusto sagrado, el imperio y el cargo de pontífice máximo. Así, Octavio, quien unió a su nombre el de Augusto, concentró las máximas facultades políticas, militares y religiosas. Estos poderes equivalían a las de un verdadero rey, pero no se hizo coronar, preservó las instituciones republicanas aunque las subordinó a su autoridad. Para evitar que esa posición de poder peligrara, Octavio Augusto reservó la administración de las provincias ya pacificadas al orden senatorial, quien concedió a los caballeros mayor participación en los cargos públicos. Repartió tierras entre los legionarios veteranos y contentó a la plebe urbana con distribuciones de alimentos y empleos en la construcción de obras públicas, con la que embelleció la ciudad de Roma. Con estas medidas logró paz social y puso fin a más de un siglo de enfrentamientos entre populares y senatoriales. Tras la muerte de Octavio Augusto, su hijo Tiberio heredó el gobierno. Así se estableció el método de sucesión que se aplicaría en adelante. El emperador elegía a su sucesor, que podía ser hijo o alguien que hubiera adoptado como tal. Mediante este mecanismo se formaron varias familias o dinastías de emperadores. La mayoría de ellos ejerció un poder casi absoluto y reprimió todo intento de oposición. De esta manera, las magistraturas quedaron reducidas a cargos honoríficos, las asambleas dejaron de reunirse y el Senado se limitó a ratificar las propuestas del emperador. En tiempos del imperio, los romanos buscaron explotar lo más posible los recursos de los territorios conquistados. Los productos más valorados eran los metales preciosos y los cereales.
Luego de que el Mediterráneo se transformó en un mar romano, el comercio se intensificó y la construcción de barcos en los astilleros se multiplicó. La expansión comercial se vio favorecida por la existencia de un sistema monetario unificado, lo cual facilitó mucho los intercambios. Desde los territorios de las provincias orientales llegaban a la capital y a las provincias occidentales productos que eran muy valorados por los ricos, como telas de seda, obras de arte y perfumes. Durante los tiempos del Alto Imperio, la mano de obra siguió siendo, en su mayoría, esclava. Durante el gobierno de Tiberio, Jesús de Nazaret, un judío de origen muy humilde, predicó una doctrina que sostenía la igualdad de los hombres ante un único Dios, la caridad y el amor al prójimo y la vida eterna para los justos y desposeídos. La negativa de Jesús a rendir culto al emperador lo volvió sospechoso ante los ojos de los gobernantes. En el año 33 después de Cristo ordenaron su crucifixión. Luego de la crucifixión de Jesús, sus discípulos, los apóstoles, anunciaron que Jesús había resucitado y comenzaron a predicar la doctrina de la nueva religión, el cristianismo. Los primeros cristianos no aceptaban la religión romana, que era politeísta. A su vez, las autoridades romanas no podían tolerar que los cristianos se negaran a rendir culto al emperador y no reconocieran sus leyes. Por esa razón, persiguieron a los cristianos y los sometieron a crueles castigos. En el año 64, el emperador Nerón los culpó de los incendios de Roma y decretó la primera de las persecuciones en su contra. Esta acusación halló eco entre muchos romanos que atribuían a los cristianos todos los desastres que se abatían sobre su comunidad. A pesar de esas persecuciones, el cristianismo se difundió rápidamente. La etapa de la historia de Roma, que los historiadores llaman Bajo Imperio, se inició con el estallido de una fuerte crisis política, social y económica, que se prolongó durante gran parte del siglo III. Una de sus principales manifestaciones fue el resquebrajamiento de la autoridad, debido a las rebeliones de las legiones para imponer a sus comandantes como emperadores. Estas rebeliones fueron aprovechadas por varios pueblos de origen germano para traspasar las fronteras. Como consecuencia de los ataques de estos pueblos, que los romanos llamaban bárbaros, varias cosechas se perdieron, por lo que el hambre y las epidemias se propagaron por todo el imperio. Asustados y cargados de deudas, muchos campesinos abandonaron las tierras que trabajaban. Algunos se ocultaron en los bosques y se transformaron en bandidos. Otros se pusieron bajo la protección de grandes terratenientes que los dejaron ocupar parte de sus tierras. Y surgió el colono, un arrendatario que debía entregar al propietario de la parcela la mitad de su cosecha. Constantino trasladó la capital de Roma a Bizancio y promulgó el Edicto de Milán, que establecía la libertad de culto. Con esta medida, el emperador buscó ganarse el apoyo de la Iglesia cristiana. El Edicto de Milán fue suprimido por Teodosio, quien proclamó el cristianismo como religión oficial del imperio. A partir de entonces, los cristianos gozaban de apoyo del Estado y los paganos fueron perseguidos. Antes de morir, Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos. El mayor, Arcadio, le correspondió el Imperio Romano de Oriente, mientras que el menor, Honorio, quedó al frente del Imperio Romano de Occidente.